Vale. Bueno, pues vamos allá, me podéis interrumpir en cualquier momento, ¿vale? Bueno, todo esto que vamos a comentar hoy, evidentemente, parte del objetivo que todos nos planteamos cuando llegamos aquí, ¿verdad? Que no es otro que conseguir nuestra ansiada plaza. Pero claro, en el tema del estudio, y en concreto del estudio de las oposiciones, eh, como dice Víctor, pues podemos dedicarnos a recoger margaritas, ¿verdad? Y a tirarnos por el barranco o a estudiar de verdad y a aplicarnos de verdad para conseguir el objetivo de ser funcionarias, ¿no? Entonces, en esa carrera, en ese objetivo de conseguir la plaza, nuestra intención, o por lo menos la intención de esta charla, es que apliquéis una serie de medidas, de consejos que os lleven a ese objetivo, pero de la manera más eficiente posible. Y esa eficiencia se consigue, pues, entre otras cosas, rentabilizando el tiempo y rentabilizando el esfuerzo, ¿verdad? Eh, la mayoría de vosotros, pues, por distintas circunstancias, sois gente que o tiene poco tiempo o tiene muchas cargas familiares, laborales. Es decir, a estas alturas, pues, evidentemente no contamos normalmente pues con el tiempo que a lo mejor sí cuenta pues, un estudiante que está dedicado solo al 100% a sus estudios, ¿no? Hay muchos opositores cada vez más que tienen que compatibilizar a veces con trabajos y muchas otras veces con una vida ya familiar, ¿no? Entonces, el objetivo es, vale, quiero la plaza, pero ¿cómo la quiero? ¿Pasándome 5 años entre leyes o economizando el esfuerzo y el tiempo, ¿no? Para eso, para economizar el esfuerzo y rentabilizar el tiempo que yo le dedico a estudiar y que yo le dedique a ese objetivo, es para lo que nos van a servir estas técnicas de estudio, ¿vale? Bueno, para entender muchas de estas técnicas, lo hemos planteado reflejando muchos de los errores que cometemos a la hora de nosotros mismos plantearnos el estudio de una oposición. Ahí veremos ahora que hay distintos tipos de problemas que se nos plantean, pues evidentemente a lo largo de este proceso, ¿no? Uno de los problemas más recurrentes son problemas de organización. ¿Quién no se ha enfrentado por primera vez a una oposición? Me quiero preparar una oposición, vale, muy bien. ¿Por dónde empiezo, no? Problemas de organización. ¿Cómo arreglamos eso? ¿O qué soluciones podemos aplicar para que la organización del estudio de las oposiciones sea eficiente, que es lo que queremos que sea, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos varias soluciones que vamos a ir comentando. La primera de ellas es planificarse, que yo sé que esto suena como muy evidente, ¿no? Pero después a ver quién se pone en la práctica a planificarse. Esto suena muy fácil, pero como todo en la teoría, después la práctica. ¿Cómo nos planificamos? Tenemos distintas herramientas, cada vez más por internet, pues tenéis muchísimas herramientas, muchísimas aplicaciones, Excel. Yo aquí les he puesto, esto es una plantilla que yo tengo en libro, es de una marca en concreto, pero es que no le, vamos, a mí me da igual darle o no darle publicidad porque esta misma plantilla la podéis hacer vosotros mismos con un Word o con un Excel, ¿no? No sé si se ve el libro este que tengo yo aquí, estudio hoy. Bueno, este librito está compuesto por estas plantillas que veis aquí. Me da igual esta plantilla o cualquier otra. Yo lo que quiero ahora es transmitirles cómo planificar un día de estudio, ¿vale? Bueno, tenéis aquí día, mes, año. Cuando estamos empezando a estudiar, en particular unas oposiciones, pues evidentemente nos aturullamos, nos podemos aturullar porque no sabemos por dónde empezar. Vale, tengo 25 temas, tengo 33 temas, ¿por cuál empiezo? Evidentemente lo primero es algo que no hace mucha gente, que es estudiar, entre comillas, leer concienzudamente las bases de la convocatoria, ¿vale? Porque hay veces que nos tiramos a la piscina y no sabemos casi ni lo que entra, ¿no? O sea, hay que saber qué es lo que entra y hay que saber la importancia de lo que entra, porque
hay temas que son más importantes que otros, ¿no? En la propia academia se hace mucho hincapié en los temas troncales fundamentales, ¿no? Constitución, procedimiento. eh, en el caso, por ejemplo, de la AGE, de la Comunidad Autónoma, ahí también tenemos contratos, presupuestos. Bueno, pues esos temas evidentemente son más importantes que igualdad, que protección de datos. Y nuestra planificación tiene que atender a eso, porque yo no le puedo dar el mismo tiempo de estudio, no le debo dar el mismo tiempo de estudio a un tema que cae mucho y siempre que a un tema que no lo hace, ¿no? Entonces, estas plantillas, este tipo de plantillas me van a ayudar a eso, a planificar lo más importante. Fijaos que tiene una parte que se llama aquí mis tareas más importantes, mis objetivos del día y después un horario, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que yo hacía? Y os lo voy a enseñar. No sé si, no se va a ver muy bien, pero bueno, si no después les mando una fotilla. La cosa es que en los objetivos del día, por ejemplo, y aquí aparece en un código de colores también, en los objetivos del día, por ejemplo, y ahora hablaremos de varios métodos de estudio, de arrastre, de vuelta, pues yo hoy me voy a estudiar el tema 1 y el tema 2. Me lo estoy inventando, ¿vale? El tema 1 y el tema 2. Y mis tareas más importantes hoy es terminar el tema 1, por ejemplo, y hacer test. Y cumplir el objetivo de hacer test durante, yo qué sé, 1 hora y media, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ahí me voy rellenando mi esquema, mi horario, y después al final, yo por ejemplo aquí en mis notas lo que ponía, lo que yo reflejaba era cuántas horas efectivas de estudio había echado cada día, que ahora veremos cómo contabilizar eso, ¿no? Y después hacer una pequeña revisión del día para saber en qué estaba yo fallando, si me estaba levantando mucho, si estaba perdiendo el tiempo, en qué me hacía perder el tiempo. Ese control a posteriori de lo que has hecho cada día, que parece una tontería, es muy importante porque nos ayuda a ir viendo cuáles son nuestras propias, nuestro talón de Aquiles, ¿no? O, pues mira, pues yo en casa veo que no hay manera, porque me levanto 8 veces a la cocina, pues tendré que buscarle solución. O el móvil me pita, me suena y lo miro todo el rato, pues tendré que buscarle solución. A lo mejor lo tengo que poner en silencio en en otra habitación. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Una cosa que nos ayuda, que nos puede ayudar a planificarnos en el día a día, es saber distribuir el tiempo. Esto es muy importante. Hay gente que tiene todo el día para estudiar y hay mucha gente que tiene 3 horas, o 4, o 2. Y hay mucha gente que se plantea, hombre, si estoy trabajando, ¿podré estudiar? Porque claro, estoy trabajando, tengo niños pequeños, no estoy en las mismas condiciones, ¿no?, que otra persona que tiene todo el día. Pues os sorprenderá saber que muchas veces el que tiene todo el tiempo del mundo es el que peor lo rentabiliza, precisamente por eso, porque tiene todo el tiempo del mundo. Y a lo mejor una persona que está trabajando, o que tiene carga, o que por cualquier motivo no puede dedicarle todo el tiempo que querría, las 3 horas que tiene las rentabiliza a tope, ¿no? Bueno, pues un método que nos puede ayudar a distribuir el tiempo y rentabilizarlo es el Pomodoro, que yo muchas veces lo comento en mis clases. El método Pomodoro se llama así, o porque lo inventó un italiano. Pomodoro significa tomate y simplemente pues cogió el típico reloj este de cocina, ¿vale? Y utilizó ese reloj a modo de cronómetro, ¿no? Bueno, ¿en qué se basa el método Pomodoro? El método Pomodoro lo que tiene en cuenta es que nuestra concentración se limita en el tiempo, en periodos cortos, de forma intensa, ¿vale? Me explico. Si tú te sientas a estudiar y dices, bueno, venga, llego a la biblioteca y tengo 6 horas por delante. Abro el móvil, le miro el WhatsApp, miro el Telegram, contesto por aquí, miro por allá, ahora entro en Facebook, lo suelto, vuelvo a mirar. Evidentemente así no estoy haciendo nada, ¿no? O puede que esté perdiendo mucho tiempo. El Pomodoro lo que busca es que durante pequeños intervalos de tiempo tú te focalices. Dices, venga, va, pongo el cronómetro, 25 minutos. En estos 25 minutos no puedo hacer otra cosa que mirar el folio, subrayar, leer, hacer el test, lo que sea. Pero no puedo hacer ninguna otra cosa. O sea, no puedo abrir el móvil, no puedo mirar
nada que no sea la tarea que yo me he asignado para estos 25 minutos. Cuando tú le lanzas ese mensaje a tu cerebro, ¿vale? Pues evidentemente, al limitarlo tanto y decir, venga, son solo 25 minutos, es como que te centras más, ¿no? Dices, venga, después tengo mi recompensa, después tengo mis 5 minutos de descanso. Y en esos 5 minutos de descanso, pues ya ahí me levanto, miro el WhatsApp, voy al baño, voy a la cocina, hago lo que me dé la gana, ¿vale? Pero durante los 25 minutos me centro. De hecho, hay aplicaciones por ahí, Focus era una, hay un montón. Hay aplicaciones que incluso trabajando con el método Pomodoro te impiden entrar en otras aplicaciones. Es decir, tú pones en la aplicación, empieza a computar los 25 minutos y durante esos 25 minutos tú no puedes entrar en WhatsApp ni en nada porque se te muere el arbolito que tienes ahí creciendo, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas ayudan. Fíjense que el Pomodoro son 4 ciclos, 25 minutos, 25 minutos, 25 minutos, siempre con 5 minutos de descanso en medio. Y después ya de esos 4 ciclos, pues ya puedes descansar en función ya de las necesidades de cada uno, pues 15 minutos o 30 minutos. ¿Vale? Es un método como cualquier otro. A mí, por ejemplo, me ayudó mucho. ¿Vale? Por eso, pues porque si no, con la cantidad de información y de requerimientos que tenemos hoy en día, pues me dispersaba. Ayuda a concentrarse. Junto con este método del Pomodoro, otra herramienta que tenemos o que podemos utilizar es el cronómetro. Yo siempre lo digo también, yo tengo un cronómetro de Decathlon súper básico, el más básico que hay, ¿vale? Y con ese cronómetro no solo controlo el método Pomodoro, no solo controlo los 25 minutos, sino que cada vez que por lo que sea yo me levanto, me siento, paro el cronómetro, me siento otra vez, lo vuelvo a poner. ¿Para qué? Para que al final del día, en esa visión retrospectiva que es recomendable hacer para ver en qué estoy fallando, yo pueda ver cuánto tiempo efectivo he estudiado, porque no es lo mismo decir, venga, tengo 8 horas para estudiar. Ah, sí, yo estudio 8 horas todos los días. Mentira. ¿Cuántas de esas 8 horas estudias de verdad? Habría que verlo con un cronómetro, porque a lo mejor os sorprendería ver que alguien que teóricamente estudia 8 horas, realmente efectivas son 6 o 5. También nos ayuda el cronómetro a plantearnos metas. Yo me lo planteaba como una meta, a ver si hoy llego a, pues lo que sea, 6 horas efectivas. ¿Vale? Voy a... Efectivo, trabajar 1 hora y descansar 5 o 10 minutos. Bueno, aquí lo que tenéis es el método Pomodoro clásico, ¿vale? Lo de los 25 minutos, pero también existen otros intervalos que podéis usar. A lo mejor 25 minutos, alguien que tenga una capacidad de concentración mayor a más largo plazo puede decir, mira, 25 minutos para mí no es nada, porque parece que casi que cuando me estoy concentrando tengo que parar. También puede ser. Entonces, bueno, esa persona lo puede cambiar y ponerlo en 50 minutos o en 45. Eso ya cada uno. Lo que sí es importante es ser constante, ¿no? Porque si haces un pomodoro de 20 minutos, después haces uno de 40, ahí no estás haciendo nada. O sea, estás ahí un poco a lo que te apetezca en cada momento, ¿no? Pero sí es verdad que cada uno se conoce. Entonces, si yo soy alguien, si yo me conozco y sé que me distraigo con una mosca, no voy a empezar con un pomodoro de 50 minutos. Lo lógico sería empezar con un pomodoro de 25 minutos, como mucho, ¿no? Vale. Otra, bueno, aquí cuando os suba la aplicación, el PowerPoint pues pincháis aquí y veréis que tiene más información, ¿vale? Sobre este tema. Otra cosa que muchas veces me preguntan, ¿qué es mejor? ¿El sistema de vueltas o el sistema de arrastre? Claro, cuando nos preparamos para un examen de la facultad o del bachillerato o de la educación secundaria, pues ahí el método de vueltas, ¿no? Si me entran 3 temas, empiezo por el primero, lo termino, voy al segundo, lo termino, voy al tercero, lo termino y repaso, ¿no? Eso es lo normal, es lo tradicional. Pero claro, unas oposiciones en las que entran tantos temas y que son a medio largo plazo, ese método se ha probado que se ha visto superado por otro método más efectivo, que es lo que volvemos al comienzo de la clase, lo que explicábamos, ¿no? Necesitamos ser eficientes, más eficientes.
Entonces, aquí les he puesto, una comparativa entre el método de arrastre y el método de vueltas, ¿vale? El método de vueltas, repito, es lo que tradicionalmente hemos venido haciendo cuando tenemos un examen de 3 temas en nuestra vida académica y empezamos por el primero, lo estudiamos, pasamos al segundo, lo estudiamos, pasamos al tercero, lo estudiamos y después repasamos todo, ¿vale? Ese es el método de vueltas de toda la vida. Frente a ese método de vueltas hay otro que se llama arrastre y que realmente la academia lo promueve de forma tácita todo el rato, porque si os fijáis en el por dónde vamos, siempre estamos repitiendo los temas al final, ¿no? Entonces eso favorece el arrastre. ¿En qué consiste el arrastre? Aquí tenéis un ejemplo. Imagínense, primera semana. Es la primera semana que yo voy a dedicar a estudiar. ¿Qué estudio? Un tema nuevo, evidentemente, porque si estoy empezando, cojo el tema 1, me lo estudio. Segunda semana, ¿qué tengo que hacer en la segunda semana? Añado un tema nuevo, el tema 2, por ejemplo, y tengo que repasar en esa misma semana lo que he estudiado la semana pasada. Por eso lo llamamos de arrastre, ¿no? Porque estoy avanzando, pero a la vez me estoy yendo atrás a arrastrar lo que ya vi la semana anterior. De tal manera que llegada la tercera semana, añado el tema 3, por ejemplo, y me repaso los 2 temas anteriores. Claro, alguno dirá, y cuando vaya por la semana 18, tengo que repasar 17 temas. Claro, pero tener en cuenta que el segundo tema ya lo has repasado las 12 o 13 semanas anteriores, luego te lo leerás y es que ya te lo sabrás, lo repasarás rapidísimo, ¿no? Frente a este método, el clásico es el que habíamos explicado antes. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, el método de arrastre es más lento, ¿verdad? Porque el de vuelta, fijaos en la diapositiva anterior, a ver, aquí. Si os fijáis, ahora aquí que están reflejadas en las mismas semanas, primera semana un tema, segunda semana le meto el 2 y el 3, en la tercera semana el 4 y el 5. Al final de la tercera semana, con el método de vueltas, yo me he estudiado 5 temas, mientras que con el método de arrastre solo me he estudiado a lo mejor 3. Es más lento el de arrastre, es más lento. Pero, entonces, ¿por qué es mejor? Por esto, porque lucha contra la curva del olvido, que seguramente muchos de ustedes habéis oído hablar de ella, ¿no? La curva del olvido demuestra que casi que a los 20 minutos de que nos hayan explicado algo empezamos a olvidarlo. O sea, somos así de limitaditos. Cuando nos explican algo por primera vez, a los 20 minutos empezamos a olvidar. Claro, eso es muy desmoralizador para un opositor, conocer esa triste realidad, ¿no? Fijaos en este gráfico tan triste. El primer día que me explican algo y que yo lo entiendo, perfecto. Tengo el 100% de conocimiento sobre eso que he entendido y que me han explicado. Pero ya el segundo día, fíjense, me acuerdo del 40%, si no lo repaso, ¿no? Y ya al cabo de una semana me acuerdo de un 20% si no lo repaso. El problema del método de vueltas es este. Que si yo empiezo a estudiar un tema, después otro tema, imagínense que se ponen con la Constitución. Se estudia la Constitución perfectamente. La primera vez que ven Constitución, venga, me la sé de lujo. Y ya no me la vuelvo a mirar hasta dentro de 6 meses que voy a repasar porque ya he terminado todos los temas. Ya he visto procedimientos, ya he visto contratos. Si estoy estudiando para Hacienda, pues ya he visto todos los bloques de Hacienda. Y ahora cojo la Constitución otra vez y me la voy a repasar. Seguro que muchos de ustedes habéis experimentado esta triste y dolorosa situación que es decir, Dios mío, pero es que no me acuerdo de nada. Yo es como si no hubiera visto este tema en la vida. ¿Por qué pasa eso? Por la dichosa y maldita curva del olvido. ¿Cómo podemos atacar esto? Pues con el método de arrastre, que es lo que estamos comentando ahora y que es lo que realmente hace la academia ofertando continuamente los mismos temas, ¿no? Y además que realmente con las clases a la carta ustedes mismos podéis configuraros perfectamente el arrastre, ¿no? Si yo termino un tema, me lo sé, y después empiezo a repasarlo, como decía antes, ¿no? La semana siguiente añado un tema nuevo, pero repaso el anterior, ataco, rompo
esa decadencia de la curva del olvido y vuelvo a adquirir conocimientos. De tal manera, fijaos que al final en la curva del olvido cada vez se va olvidando más lentamente. Cada vez se va olvidando más lentamente porque es como capas que tú le estás echando a eso, ¿no? Si yo veo la Constitución una vez, la semana que viene me la vuelvo a mirar, dentro de 3 semanas me la vuelvo a mirar, dentro de 4 semanas me la vuelvo a mirar. Aunque yo después la dejo un tiempo sin ver, ya hay cosas que van madurando. Y eso es a base de echarle capas de pintura a la Constitución. ¿Vale? Vale. Paro de vez en cuando porque miro a ver si tengo algún mensajito de ustedes, ¿vale? Bueno, pues lo dicho. En el tema de las oposiciones, olvidaros de las vueltas en la medida de lo posible. Intentad aplicar un método de arrastre, la academia lo favorece mucho, tenéis las clases a la carta, en el por dónde vamos los temas se repiten una y otra vez, así que intentad siempre organizaros, incorporad los temas nuevos, si tenéis que incorporarlos, pero siempre arrastrando lo que habéis visto. No paséis 3 meses sin ver un tema. No lo hagáis porque la curva del olvido nos juega malas pasadas, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a los problemas de organización. Tenemos también problemas, todos los hemos experimentado, ¿verdad? Como opositores, de desmotivación. Bueno, yo aquí, ¿qué les puedo comentar? Una cosa que siempre repito es que en la preparación de oposiciones, que suelen ser a medio o largo plazo, no es un examen que te prepares en un mes ni en 2 semanas, la mentalidad juega un factor absolutamente crucial. O sea, es casi tan importante saberte la materia como tener mentalidad ganadora, ¿vale? Como tener mentalidad ganadora. Es que es súper importante. Yo aquí siempre digo que hay que hacer un poco como Nadal, ¿no? O sea, tener mentalidad Rafael Nadal. Entonces, si vamos a experimentar momentos de desmotivación, por supuesto, porque somos personas, no somos máquinas, momentos de desmotivación van a darse seguro. Además, habéis visto por ahí el meme ese que aparece, ¿no? La vida del opositor, y es un sube y baja, porque es así. ¿Qué tenemos que hacer cuando estemos experimentando una fase, una crisis de desmotivación? Primero, pensar, centrarse y pensar por qué lo estamos haciendo. O sea, recordar cuáles son las causas que nos llevaron a plantearnos opositar. Porque a veces se nos olvida, pero realmente ese es el motor. Pues las experiencias que hayamos tenido en la empresa privada y que nos hayan hecho salir de ahí corriendo, el querer darle a nuestra familia una mayor estabilidad, recordar por qué nos metimos en esto. Eso es súper importante. Tener siempre en mente el para qué. ¿Cuáles son los objetivos que yo quiero alcanzar cuando tenga mi plaza? ¿Vale? Y en ese sentido nos va a ayudar mucho una cosa que se llama el panel de visualización, que esto os lo podéis dibujar, lo podéis hacer en recortes, en fotos, como tenéis aquí, o simplemente visualizarlo en la cabeza. El panel de visualización es una imagen, ya les digo, puede ser mental, puede ser hecha de forma efectiva y ponerosla delante de la mesa donde estudiáis todos los días, que es lo ideal, donde tengáis todos aquellos sueños, objetivos, metas que queráis cumplir cuando tengáis vuestra plaza. Pues mira, me voy a pegar el viajazo a tal sitio, que llevo años queriendo hacerlo. Me voy a poder permitir comprarme la casa de mis sueños. Imprimo una foto a todo color de una mansión, yo qué sé. Ese tipo de sueños que son totalmente legítimos y que nos van a impulsar a seguir luchando cuando vengan esos momentos de crisis. Y yo les recomiendo que todas las mañanas, si lo tenéis en la pared, lo vais a ver. Así que empezar la mañana o la tarde, la jornada de estudio, con esa imagen va a ser ideal. Si no lo tenéis impreso, pues dedicarle 2 minutos antes de empezar la sesión de estudio a imaginar ese panel en vuestra cabeza. Y otra cosa con la que yo me acostaba todas las noches, eso al empezar la jornada, pero al acostarse también. Visualizar como si lo estuvierais viviendo en tiempo real el momento en el que os enteráis
que la plaza es vuestra. Yo es que me lo imaginaba tal cual. Yo me imaginaba los gritos, los aplausos, el llamar a mi madre, el llamar... Pues eso que parece una tontería genera el sentimiento, genera la emoción como si fuera real y os va a ayudar, pues eso, a levantarte la mañana siguiente a seguir luchando. ¿Vale? Pregunta, no sé si lo has dicho en la reunión que me tuve, ¿se podría estudiar los test con las respuestas y después realizar los test con la plataforma? Eh, Vale, ahora comentamos eso. Vale, seguimos. Otra serie de errores, problemas que surgen a lo largo de las oposiciones, problemas de ambiente. Eh, Tenéis que plantearos que la oposición es un trabajo. Puede ser un segundo trabajo, un único trabajo, pero es un trabajo más. Porque al final se le dedican muchísimas horas. Entonces, en la medida de lo posible, tener un lugar fijo. En la medida de lo posible, a veces no siempre es posible, pero si se tiene la oportunidad, si se tiene la posibilidad, disponer de un lugar fijo de trabajo es lo mejor, porque tú te levantas por la mañana o por la tarde, la que sea tu jornada de estudio, y te metes en esa habitación, te metes en ese sitio, te metes en esa sala de biblioteca a hacer tu trabajo. Tu trabajo no tiene jefe, pero tú eres tu jefe, así que tú te reportas a ti mismo, ¿no? O sea, hay que tomárselo como un trabajo. Después tenéis técnicas que ayudan a favorecer el ambiente de estudio, que yo las he comentado también mucho en mis clases. Estudiar con música, con letra, a mí, por ejemplo, nunca me ha servido, porque me pongo a seguir la letra, entonces no me concentro. Pero hay gente a la que le va la música clásica, la música de ambiente. Ahora han proliferado en los últimos años muchos youtubers que se dedican a hacer Study With Me, se llaman así. Tú metes en Google o tú metes en YouTube Study With Me. Yo aquí les he puesto unos cuantos. Bueno, les he puesto dos, que son los dos que yo todavía a día de hoy, hasta para trabajar, me pongo de fondo, que me ayudan de forma simultánea a crear un ambiente de trabajo y además concentrarme con el método Pomodoro, porque muchos de estos estudiantes utilizan el método Pomodoro, así que tú te metes a sus vídeos y de fondo te va sonando una musiquita ambiente bien y te avisan cuando terminan pues los 25 minutos, los 50 minutos, los que sean. Y entonces es como que, bueno, estoy concentrado mientras va sonando la música, cuando pare, descanso. Descansa el youtuber, descanso yo. Bueno, es otra herramienta más, ¿vale? Y después, evidentemente, pues ya hay problemas más de características personales que afectan según la personalidad de cada uno. Pues hay personas más nerviosas, hay personas que pueden sufrir ansiedad, hay personas con miedo escénico a los exámenes. Eso es así y eso hay que afrontarlo y cada uno se conoce, ¿no? Pero es verdad que hay varios factores que pueden ayudar a un poco equilibrar la balanza. Hay una cosa que muchas veces la pasamos por alto o no le damos la importancia que debería y es el tema del descanso. Es fundamental. O sea, está absolutamente probado científicamente que es el descansar adecuadamente, el tener una buena higiene del descanso es tan importante como el estudiar a efectos de madurar conocimientos. Yo era la primera que hasta en la facultad estudiaba de un día para otro. Y eso te vale cuando tienes un examen de un día para otro. Pero cuando tú tienes que asumir tantos conocimientos a medio o largo plazo como en una oposición, evidentemente no te vale. Entonces los atracones, pues en una oposición no te sirven de nada. En una oposición más que nunca tienes que tener eso, una buena planificación de estudio y una buena planificación de estudio y de las horas, como vimos antes, necesariamente tiene que ir de la mano con una buena planificación del descanso. Hay gente que necesita, con 7 horas va genial, hay gente que necesita 8, pero como mínimo eso, 7. Yo sé que los que tenemos niños es complicado, pero bueno, pues nos quitamos el Netflix entre semana y lo dejamos para el domingo, para el sábado mejor. Vale, entonces tomarse en serio las horas de descanso, como si fueran horas de estudio. Súper importante para que el cerebro vaya madurando los conocimientos a largo plazo. En la lucha de la curva del olvido que veíamos antes, el descanso es fundamental, ¿vale?
La alimentación, bueno, yo no soy no soy nutricionista, así que sí que está probado que la alimentación influye también en el rendimiento y especialmente pues todo lo que sean proteínas más que hidratos, porque los hidratos al final tú te zampas hoy, que a mí me encanta, un plato de pasta y a ver quién se pone a la media hora a estudiar. Yo por lo menos me duermo, ¿vale? Pero es verdad que la proteína pues sí que produce el efecto contrario, te mantiene más activo más tiempo y los antioxidantes son muy importantes, todo el tema de las frutas, verduras y demás para el desarrollo celular de las neuronas, ¿no? Y bueno, y después el tema de la estabilidad emocional. Yo sé que esto muchas veces escapa de nuestra propia voluntad, pero es verdad que intentar tener un ambiente familiar, emocional, que favorezca el estudio de las oposiciones es fundamental. Cuando un opositor se pone a opositar él y toda su familia. Y esto muchos de ustedes ya lo habéis experimentado, ¿no? Hay que implicar a la familia, hay que hacerle saber que lo nuestro es muy importante, que es un objetivo, que es un sueño y que lo vamos a conseguir, pero que necesitamos del apoyo emocional de la familia. No siempre se logra, en la mayoría de las ocasiones pues sí que solemos tener ese soporte, pero bueno, que es importante, pues no hay que negarlo, ¿no? Y que están vosotros mismos trasladarle la importancia que vosotros le dais al asunto a los familiares, pues también, porque es que si no, te dicen, bueno, pues venga, vamos a salir, ya estudiarás eso mañana. Entonces, por eso es porque es tan importante, ¿no? Para que ellos se involucren, es necesario que sepan de la importancia del asunto y que respeten. Pero claro, si no conocen cómo es el sistema, es tarea nuestra hacérselo saber, ¿no? Otros recursos que podéis utilizar. Bueno, ahí tenéis el llamado método Corner. Si esto lo traducimos en el sistema clásico es tomar apuntes. Y muchos dirán, vaya método, qué tontería. Vale. Aquí tenéis más información, podréis pinchar ahí después para ver más sobre este método, pero es otra herramienta más que algunos de ustedes, incluso estoy segura que la habéis utilizado sin saber que es un método. Consiste en lo siguiente, una hoja por clase. Esto sirve mientras estáis viendo una clase. Estáis viendo una clase de Víctor, estáis viendo una clase de Lucía, de cualquiera de los profesores de la academia, ¿no? Venga, ¿de qué va la clase? De la Ley 39 de 2015. Venga, Ley 39 de 2015. ¿Qué día es hoy? 12 de diciembre. Vale. Dividimos la hoja en dos columnas, derecha e izquierda, y un último trocito abajo. Pues en esa única hoja yo me voy a dedicar a, mientras veo la clase, a apuntar en el lado, si os fijáis aquí en el lado derecho de la hoja, las notas más importantes de lo que va diciendo Víctor, de lo que va diciendo Lucía, el profesor que sea, durante la clase. Fechas, pues datos importantes, ejemplos, algún dibujo, alguna regla mnemotécnica, ¿vale? Cuando termina la clase y voy a repasar yo el tema, cojo el otro lado de la página, la otra columna, y intento, con las notas que yo he apuntado en la clase, intento ahí desarrollar las ideas claves de esa clase. ¿Vale? Pues imaginemos que en notas yo he puesto silencio positivo, silencio negativo. ¿Qué hago en las ideas claves? Desarrollar cuando hay silencio positivo, cuando hay silencio negativo. ¿Vale? Y al final ya tengo, pues eso, un esquema de lo que he ido entendiendo. Eso ayuda también un poco a fortalecer lo que he visto en la clase. Por eso lo ideal es hacerlo o al terminar la clase o al día siguiente, pero no dejarlo más, porque la memoria a corto plazo entonces ya no nos sirve, ¿no? Y ya cuando yo vaya a repasar ese tema, siguiendo el método de arrastre que decíamos antes, entonces es cuando puedo hacer un resumen, ¿vale? Un resumen de esas unidades didácticas que he visto. Bueno, es otro método más, ¿vale? Otro recurso. Y ya por último, les he querido dejar también enlaces aquí a otros, a recursos sobre aplicaciones que hay para hacer esquemas, mapas conceptuales. Es verdad que tenéis el temario plagado de esquemitas y de distintos cuadritos, mapas, que ayudan mucho a la retención gracias a la memoria también fotográfica, pero también es bueno que sepáis, que conozcáis
algunas de las aplicaciones que existen, tanto para el ordenador como para el móvil, como para la tablet, que os sirve para hacer vuestros propios esquemas. Cuando estáis estudiando es bueno también no solo tener los esquemas de la propia academia, que ayudan mucho, sino saber hacerse los propios esquemas, que es de la forma que mejor se aprende. Entonces, bueno, cuando después os suba este PowerPoint, pues vais pinchando. Yo, por ejemplo, últimamente estoy utilizando este mucho, el Miro, que me lo recomendó una alumna, y es muy intuitivo. Bueno, pues os sirve también para vuestros repasos, ¿no? Vale, a ver. Bueno, dice Adrián, no sé si lo has dicho en la reunión, entonces se podría estudiar los test con la respuesta y después realizar los test en la plataforma. El tema de estudiar con los test. Eh, por supuesto que se puede estudiar con los test y se debe estudiar con los test. Lo ideal es que cuando yo ya me he estudiado un tema, en esa planificación que yo he hecho, ¿vale? Cuando hablábamos al principio de mi hojita de planificación, si yo me voy a estudiar hoy el tema 2, lo ideal es que me reserve un tiempo importante para repasar el tema 1, por ejemplo. Y en ese repaso, cuando hablamos de repaso, no es solo ponerme a estudiar de codo. A lo mejor es coger mis hojas que he hecho de apuntes durante la clase sobre las fechas, los números claves, los conceptos más importantes, y después ponerme a hacer test. Hago los test, hago muchos test, siempre se les dice en la academia, pero además se puede estudiar con los test, claro que se puede estudiar con los test, ¿vale? Y de hecho con los test trillados sirven mucho para estudiar, ¿vale? ¿Dónde vas a subir los esquemas? Pues no lo sé. Entonces, no os preocupéis que en cuanto terminemos la clase y la academia suba, avisaremos por aquí en la ruta donde están, ¿vale? ¿A partir de qué tiempo aproximadamente, de qué porcentaje del tema de estudiado se debería ir inscribiendo en convocatorias? Había cuenta de que muchas veces el examen suele ser mucho más tarde que la fecha de fin de plazo de inscripciones. Bueno, eso depende también del tipo de oposición, ¿no? La academia lo que se recomienda es que os apuntéis a todo, entre comillas, de todo, ¿no? A todo, porque ya sabéis que Hacienda y Justicia van independientes, pero a todo lo que tenga relación con lo que vosotros vais a estudiar, ¿no? Si, por ejemplo, yo me voy a presentar a temario común de todo lo que salga de comunidad autónoma y entidades locales, pues, aunque esté empezando, yo me apunto, precisamente por lo que dice Cristian, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor la convocatoria sale hoy, pero el examen, depende de la administración que convoque, a lo mejor el examen es dentro de 9 meses. Y yo en 9 meses puedo avanzar mucho. Entonces, lo recomendable es que si sale una oposición que a mí me puede interesar, me apunto desde el principio. O 3 años, claro, que depende de la administración o como la del hospital, ¿no? Que fueron miles de años, ¿no? Por ejemplo, Hacienda son 4 meses, como máximo, 3 o 4 meses, entonces eso es poquito. Pero es que depende de la administración que sea, ¿no? Y como muchas veces la propia convocatoria no lo concreta, entonces esta oposición a mí me interesa, este destino, estas funciones me interesan, me apunto. Y ya veremos. Y de hecho, fijaos una cosa, que es que el hecho de apuntaros os va a servir también de estímulo y de motivación, porque ya tenéis un objetivo. Realmente lo difícil es ponerse a estudiar sin tener nada en el horizonte, ¿no? En el medio plazo. Eso es más complicado. Si yo sé que estoy apuntada en unas oposiciones, estoy apuntada en una convocatoria que ya salió y que dentro de 6 meses, 4 meses, 8 meses voy a tener un examen sí o sí, eso me sirve también de estímulo, ¿vale? O sea que en ese sentido la academia recomienda que se apunten desde el principio a todo lo que salga que os pueda interesar, ¿vale? Bueno, presentarse y apuntarse, ¿no? Más que presentarse, apuntarse, ¿no? Después ya depende de cuándo sean las circunstancias, pues, pero sí, evidentemente es mucho más fácil sentarse a estudiar sabiendo que tienes una fecha ahí, aunque no sea concreta, que no tener nada, ¿no? Vale, bueno, chicos, ¿algo que queráis añadir, comentar? ¿Alguna duda? ¿Algo en que os podamos ayudar con este tema? Cómprense un cronómetro, pónganse el Study With Me, planifiquen.
Nunca decaer. No, para nunca decaer, el panel de visualización también es muy importante. Y el día del examen, siempre se los digo, pero el día del examen, cuando ya llega el día del examen, tenemos que ir en plan, como cuando los artistas se dicen, un cantante, cuando se suba al escenario tiene que ser soberbio. Ya después, cuando baja, tiene que volver a ser humilde, ¿no? Pero cuando se sube al escenario tiene que ser soberbio, tiene que ser hasta chulo. Pues el día del examen igual. Tienen que ir al examen mirando al resto de opositores y diciendo, pobrecitos, ellos no saben que una plaza es mía. Yo siempre se los digo, pero es que es así. Yo fui así. Yo decía, además, me acuerdo el cielo abierto, un tiempazo, y yo decía, esto todo es una señal. Yo en todo veía señales. Digo, es que esto es mío. Y los demás no lo saben, los pobres, pero esta plaza es mía. Y esa es la actitud, ¿vale? Para un poco, pues eso. Ir con toda la motivación, el trabajo en ese momento ya está hecho, y lo que queda es sacar las garras, ¿no? Vale, Raquel, yo lo que te preguntaría es, a la vez que ves todas las clases, Y por ejemplo, yo que voy por la mitad, no me quedan todavía módulos troncales por ver, ¿recomiendas volver a verla o no? Ya dedicarte más tiempo a estudiar y solo más bien ir a las tutorías. claro, Los repasos express, cuando se hacen los repasos express, está claro que sí, pero los repasos express y es una convocatoria que tú te vas a presentar y la academia ha sacado un estado de excepción de esto. A los repasos express es súper recomendable ir porque es una forma de ver toda la materia, lo más importante de toda la materia, en un espacio corto de tiempo, ¿no? Y después cuando ya estás repasando, la forma de repasar también depende del tema. Por ejemplo, yo me estudio el tema de igualdad, ¿vale? Una primera vez. Cuando me lo voy a estudiar por segunda vez, claro, si me lo voy a estudiar por segunda vez porque me lo estudié hace una semana o hace 2 semanas, lo recomendable es volverlo. Ahí ya tienes dos opciones, o te vuelves a ver la clase, eso ya depende de cada uno, porque hay gente que estudia con las clases, entonces o te vuelves a ver la clase o te coges el tema con los apuntes que tú ya hayas ido subrayando y trabajando y te lo estudias. Cuando ya te han repasado el tema en el método de arrastre 10 veces, pues no te hace falta ver la clase 10 veces, evidentemente. Ahí ya coges y tu mejor herramienta de repaso va a ser test, test, test y test. Pero para llegar a eso, pues por eso digo, no, hay que ir haciendo un arrastre y las primeras veces que ves el tema, pues a veces sí que es conveniente repetir la clase varias veces. Depende también de la dificultad del tema, ¿no? Pues en la Ley 39 de 2015, por primera vez, pues a muchos se les atraganta. O hay bloques en concreto de la ley que se te atragantan, que si el silencio, que si el cómputo de plazo. Pues hay veces que sí que es súper recomendable ver las clases varias veces, hasta que tú tengas bien claro el concepto. Cuando tú ya lo tengas bien claro, entonces ahí ya puedes decidir si la próxima vez que lo repasas por tu cuenta con el tema, si ya te centras solo en hacer test. Cuando un tema lo tienen súper, súper, súper machacado, lo ideal es que se centren, si es un examen tipo test, que se centren en el test. Si lo tienen súper machacado, y los temas más complicados, a los que siempre hay que ir dándole vueltas y vueltas y vueltas, pues a eso sí que son. Por eso en la academia siempre se repiten los troncales con mucha frecuencia, porque esos hay que trabajarlos constantemente. Vale. Sergio ha hecho un esquemita de los... Muy bien. A ver, dicen por aquí, si sabrá hacer otra clase, cómo planificarnos bien. Sí, podemos organizar otra. Es que es verdad que el tema de la planificación da para mucho. Yo aquí lo he intentado concentrar porque teníamos media hora, llevamos 3 cuartos, pero lo he intentado concentrar mucho, ¿no? Pero es verdad que el tema de cómo planificarnos da para mucho. Podemos intentar organizar para más adelante, quizás a la vuelta de Navidades, otra sesión, como una segunda parte, ¿no? De esto de las técnicas de estudio, lo podemos ver. En el que las clases son muy largas. Y en el caso de contratos, que las clases son muy largas, ¿cómo se repasaría? A ver, en las clases de contrato es verdad que Alois, que es la especialista en contratos, me consta que las explicas con mucho detenimiento, con mucho ejemplo. Yo creo que en ese sentido es muy bueno empezar con Alois a ver las clases de contrato y cuando ya entiendas la mecánica del contrato, ya a lo mejor te puedes saltar a ver pues
clases de Víctor, que es mucho más rápido, clases express, pero eso ya cuando el conocimiento, los conceptos básicos los tengas, ¿no? Esa es la parte buena de que haya muchos profesores que son capaces de explicar la misma materia, ¿no? Que cada uno lo hace con sus propias habilidades y sirven a distintas fases de estudio. ¿Vale? Bueno, chicos, pues ahora ya sí que sí, les dejo por hoy para seguir con la clase de agentes que empieza ahora, ¿vale? En cuanto tengamos esto colgado, os aviso y cualquier cosa, pues vamos comentando. Si podemos organizar otra sesión, intentad aplicar todas las técnicas de estudio, las que os sirvan, especialmente a ustedes. Clicad cuando tengáis el PowerPoint en las informaciones que os he añadido, en los enlaces, echadle un vistacillo y espero que os sirva mucho, ¿vale? Tanto como a mí.